La siguiente historia es una historia familiar que sucedió hace 50 años aproximadamente en uno de los pueblos de Yucatán. Yucatán tiene 106 municipios. Es un lugar muy grande donde aún se conservan muchísima cultura y mucha historia, sobre todo en los pueblos que están alejados de la capital, que es Mérida. En este caso vamos a hablar sobre este municipio que se llama Suma de Hidalgo, muy cerca de otro municipio conocido como Motul. Hace poco hubo un evento muy grande en Motul porque se conmemoró el 100 aniversario del fusilamiento del señor llamado Felipe Carrillo Puerto. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a platicar sobre Suma de Hidalgo, este lugar tan interesante que hace 50 años había un joven de nombre David, que pues se dedicaba a las actividades de campo como normalmente a las personas de los municipios. Pues es muy difícil que alguien de un municipio salga y pueda estudiar o trabajar en la ciudad, en la gran ciudad. Es muy difícil. Entonces normalmente estudian la primaria, la secundaria y hasta ahí más o menos es donde llega la educación en esa época, hace 50 años, en este pueblito de aquí de Yucatán. David pues era una persona, un chavillo de 14 años aproximadamente, que era muy obediente con su papá. Su papá siempre le decía: David, tienes que obedecer, sobre todo tienes que aprender los temas del campo, porque pues a esto trabajamos, a esto nos dedicamos, vendemos carne. Y entonces aquí en Yucatán cuando una res se va a vender, se le llama que se va a beneficiar al ganado. Realmente no sé por qué el contexto de beneficiar, pero es porque se va a desvivir el ganado para poder venderlo. Entonces, la familia de David se dedicaba a vender la carne en el pueblo, como muchos otros carniceros. Entonces había que llevar a cabo la preparación del ganado, crecerlo, mantenerlo en el corral, y llegado el tiempo, pues ya se vendía la carne ya del ganado. Pues David iba aprendiendo poco a poco este trabajo sobre vender la carne del ganado, y llegó un día que su papá le dijo: mira, hijo, vamos a ir a comprar a un pueblo que se llama Cambul. Cambul es una comisaría cerca del pueblo del que estamos hablando, de Suma, pero pertenece a otro pueblo que se llama Motul, del que les platiqué. Cambul es una comisaría, o sea que es más pequeño todavía el pueblo. Y cerca de Cambul estaba este rancho grande donde había bastantes ganados. Y entonces le dijeron: David, vamos a ir a comprar un ganado que es el que nos va a servir para vender posteriormente la carne. Así que prepárate porque vamos a ir caminando o en bicicleta. Recuerden que estamos hablando de una época de hace 50 años para atrás, donde pues no había vehículos. Bueno, habían vehículos, pero no todos tenían acceso a los vehículos. Y entonces la gente caminaba mucho o utilizaba muchísimo la bicicleta o el caballo. Entonces se preparó el papá de David, y además un vaquero que era el experto en ganado, que iba a ser el encargado de traer el ganado caminando. Porque como no tenían vehículo o camioneta para poder transportarlo, el ganado que se compraba lo traían caminando durante todo el trayecto hasta llegar a la casa que es donde lo iban a mantener hasta que vendieran la carne. Pues bueno, se prepararon, amaneciendo muy tempranito, empezaron a caminar hasta llegar al pueblo de Cambul. Después de llegar a Cambul, empezaron a caminar un poco más a través de las veredas del monte hasta llegar a otro rancho. Es muy importante que recuerden esto, porque la última historia que vamos a platicar el día de hoy tiene el mismo contexto sobre Cambul. Al llegar al rancho que estaba después de Cambul, les da la bienvenida a un vaquero, algo raro. Raro en el sentido que en Yucatán es muy raro ver a alguien alto. Normalmente las personas son bajitas. Entonces ven a este vaquero, les llama la atención y les dice: hey, pasen por acá, aquí tengo el ganado. Entonces, ya acostumbrados al tema del ganado y de los ranchos, la familia de David, su papá, el vaquero que los acompañó y David, de 14 años, entran a este rancho. Entran al rancho y empiezan a ver qué ganado van a escoger para llevárselo. Ya sabían más o menos cuál iban a agarrar, cuál iban a escoger. Pero en ese entonces el papá le dice a David: salte y espérame afuera del tablado, de las tablas, para que estés seguro, porque hay muchas vacas por aquí sueltas. El vaquero se quedó junto al papá de David y estaban observando qué ganado iban a escoger, cuando de pronto, junto a un árbol, sale un ganado muy grande que llamó la atención, pero al mismo tiempo que llamaba la atención del papá de David, lo empezó a corretear, y este, como pudo, arrancó a correr
y dando algunas piruetas o marometas, esquivando el toro. Él le había comentado a David que si alguna vez te corretea un ganado, un toro, una vaca, lo mejor que puedes hacer es correr en zigzag, porque el ganado no te va a poder ver de completo. En cambio, si corres todo derechito, si corres en línea recta, el ganado te va a observar derechito y se va a ir frente a ti. Entonces empezó a dar vueltas, y cuando el ganado lo quería levantar o cornear, él lo esquivaba. 3 veces lo esquivó hasta que pudo salir de las tablas de este rancho, ¿no? Pero todo esto resulta que el dueño que les había dado la bienvenida estaba observando todo lo que sucedía, como si estuviera planeando algo. Y le gritó: hey, vaquero, si tú vuelves a hacer lo que acabas de hacer, de esquivar 3 veces a ese toro, te lo regalo, yo te lo regalo. Pero pues ya saben, la gente de los municipios, de los pueblos, es muy orgullosa, y en ese momento el papá de David le contestó al dueño del ganado: no te lo puedo aceptar, regalado, véndemelo. ¿Cuánto vale? Te lo pago. Acordaron el precio de compra, y es así que el vaquero, porque hasta sonó un poco barato el precio de compra, pero querían ese toro porque estaba grande y la carne pues iba a vender bien. Les dieron un buen precio, y entonces el vaquero, que ya estaba acostumbrado a transportar caminando ese tipo de animales hasta el pueblo, le puso la soga en el cuello, le puso a través de los cuernos, y algo muy interesante, el vaquero, al ver que era un animal muy grande, utilizó una herramienta que se llama narigón, que es como un arillo, lo que normalmente a veces se ponen como moda, como piercing las personas. En el ganado se pone aquí en la nariz para controlar al ganado. Se le pone, y luego se pone una soga, una cuerda, por si el ganado está incontrolado, pues agarra y se puede detener por medio de la nariz. Y entonces el vaquero, especialista en esto, se lo pone porque ve que el ganado estaba algo raro, estaba inquieto. Algo normal para ese tipo de ventas. Lo amarran, y el vaquero se monta en su caballo y empieza a arriar a este toro, que no quería irse, pero pues como lo tenían bien amarrado y además le tenían puesto el narigón, lo controlaron bastante bien. Empezó la caminata de vuelta, y poco a poco tenían que ir avanzando. Entonces el papá de David le dijo: mira, David, adelántate, porque nosotros vamos a tardar en llegar, porque el ganado está caminando lento. Adelántate, prepara el rancho, prepara donde vamos a poner a este animal junto con las demás vacas que tenemos, para que cuando lleguemos sea más fácil que podamos meterlo. Pues empezaron la caminata, el ganado como que un poco descontrolado, pero al mismo tiempo se controlaba, y David, como había empezado en bicicleta, empezó a pedalear más rápido para llegar rápido a su casa. Cuando llegó, él llegó muy temprano a su casa, empezó a preparar todo, abrió la puerta donde iban a meter al ganado nuevo, y preparó todo para poder tenerlo ahí seguro y que no pues se hiciera daño a sí mismo el ganado. Pasaron algunas horas, porque de pueblo a pueblo estaba lejos, pasaron algunas horas hasta que llegaron casi en la tarde el papá de David y el vaquero. Metieron al ganado al tablado, como decimos aquí en Yucatán, al rancho donde estaban las demás vacas. Lo meten ahí, y en un árbol muy grande, un árbol de cedro que tenían en medio, grande el árbol, lo amarran. Le dan varias vueltas al árbol, amarran al ganado del cuello, lo amarran también de los cuernos, y además no le quitaron lo que tenía en la nariz, también lo amarraron al árbol porque estaba como que algo inquieto. El vaquero decía porque era nuevo en el lugar, entonces tenía que adaptarse este toro grandote que habían llevado hasta su casa. El vaquero se despide, le pagan, agradece y se va. Cae la tarde, cae la noche, no había pasado nada. Pasa el siguiente día, el ganado aparentemente estaba bien, había bebido un poco de agua, comido un poco de alimento, pero a la siguiente noche todo empieza a cambiar, empieza a suceder algo extraño. Y es a lo que el día de hoy David, que en ese entonces tenía unos 14, 16 años, nos cuenta de viva voz que esa noche, la segunda noche que estaba ahí, el ganado amarrado, empezó a suceder algo raro, algo que ni él se explicaba, porque nunca había vivido una situación similar. Estaba acostado en su hamaca. Aquí en Yucatán las casas antiguas son tirones muy largos, y las hamacas, que son
lugar donde dormimos aquí en Yucatán normalmente, que son tejidos, son urdidos de hilo. Entonces ahí cuelgan varias hamacas las familias y todos duermen casi en un pasillo largo. David estaba durmiendo cuando de pronto empezó a escuchar algo raro. Empezó a escuchar muchos ruidos, pero como si hubiera mucho movimiento en el patio donde estaban los demás ganados, las vacas y este toro nuevo, grande. David nos explica que el color del ganado aquí en Yucatán le llaman cenizo, que es como si fuera gris, pero más tirando a negro. Pero no es completamente negro, es oscuro, gris, cenizo. Estaba para él, en ese entonces lo veía muy grandote, con unos cuernos bien hacia adelante, y por eso imponía ese ganado. Seguía ahí amarrado, pero los ruidos empezaron a sonar más y más fuerte esa segunda noche. Para él era algo extraño porque la casa estaba cerrada, estaban las maderas puestas, todo estaba bien cerrado. ¿Qué podía ser que estaba haciendo ese ruido? Entonces él se levanta despacio, no queriendo levantar a su papá, pero su papá ya estaba despierto, porque también había escuchado todos esos ruidos raros que estaban proviniendo de los patios. Entonces el papá también ve a David y le dice: David, cálmate, ten cuidado, algo está sonando, voy a salir a ver qué es. En Yucatán, las puertas que se cierran por dentro, se les pone una madera a lo largo en forma de seguro, se llama tranca. Se levanta esa tranca, a veces tiene otro nombre, esta madera se levanta y ya se puede abrir la puerta. Levanta la madera el papá, la pone a un costado. David está ansioso porque no sabe qué es. Voltea a David a ver por la ventana, pero todo se ve bastante oscuro. Recordemos que esta historia es de hace 50 años. La electricidad no era como ahorita de fácil poner un foco, era difícil. Entonces solo había una tenue luz al fondo que apenitas alumbraba, pero no veían bien solo veían que había mucho movimiento, pero no sabían qué estaba pasando. De pronto el papá sale de la casa con una lámpara de mano y con su machete, y le dice: David, quédate acá, no salgas, yo voy a ir a ver qué es. David se para en la puerta, ya con la puerta abierta se para en la puerta para poder ver más claramente y además estar pendiente de lo que su papá estaba haciendo. Su papá sale y empieza a caminar poco a poco para ver qué es lo que está haciendo tanto ruido allá con el ganado. El papá se acerca y cuando se acerca al árbol, el susto de su vida. Nunca pensó ver algo tal cual, es más, nunca vio algo tan igual como lo que estaba viendo en ese momento. Habían cuatro vacas que no eran de él, 4 vacas que no eran de su rancho, que estaban allá adentro. Entonces él voltea por todos lados para ver las tablas, porque pensó en ese momento que alguien había tirado las tablas y por eso habían entrado las vacas, pero todas las tablas estaban bien puestas. ¿Cómo entraron esas vacas? Pero lo peor es que las vacas no estaban ahí nada más haciendo ruido. El ruido venía porque esas vacas estaban mordiendo la soga con la que estaba amarrada ese toro cenizo que estaba amarrado a ese árbol. Estaban mordiendo las cuerdas para poder liberarlo. Ya habían roto la del cuello, estaban rompiendo las cuerdas que ataban los cuernos del toro, pero no habían podido librar al toro porque recuerdan ese que tenía del narigón, que estaba amarrado al árbol. Ese es el que estaba deteniendo al toro, porque cuando él quería zafarse del árbol, le jalaba la nariz y eso le impedía por el dolor. Y entonces el animal por eso no se había ido, porque seguía solo con esa cuerda de la nariz y las vacas ya habían destruido las demás cuerdas. En ese momento el papá de David se quedó en shock, atónito, porque no encontraba explicación en su cabeza qué es lo que estaba sucediendo, cómo esas vacas entraron y por qué se fueron a masticar las cuerdas de ese toro. El toro estaba haciendo los ruidos extraños que no eran los ruidos normales de un toro que normalmente está mugiendo, sino que eran como que gritos raros. No pueden explicarlo hasta el día de hoy qué era lo que estaban escuchando. David seguía parado en la puerta viendo a lo lejos a su papá, y su papá empezó a reaccionar, empezó a hacer ruidos más fuertes, empezó a poner el machete en el piso y empezó a alumbrar a estas vacas para que se fueran y empezó a ahuyentarlas gritando hasta que las vacas empezaron a alejarse de ese toro. Las empezó a golpear con el machete porque se acercó más y más y las empezó a alejar, y las vacas de pronto brincaron
las tablas y se fueron poco a poco perdiéndose en la oscuridad. El toro se quedó ahí amarrado solo con esa soga de la nariz, y entonces, ya viendo que las vacas se habían ido, tomó más cuerda y volvió a amarrar al toro. Pero no fue nada fácil, porque el toro seguía haciendo esos ruidos raros e intentaba golpearlo con los cuernos. Pero como el papá de David era experto, se había dedicado casi toda la vida a vender carne, conocía el ganado, pues entonces supo cómo hacerlo. Dejó hasta ahí el tema, levantó las tablas, verificó que no faltara ninguna otra vaca del corral, las vacas de él, no faltaba ninguna, y entonces dejó todo ahí y entró a la casa. Todo esto se lo platicó a David y le dijo: hijo, estate tranquilo, vamos a descansar y mañana temprano vamos a ver qué realmente sucedió. Al día siguiente, un poquito antes de que saliera el sol, ya estaban despiertos, preparados, porque en los pueblos la gente se levanta muy temprano para empezar su día trabajando y desayunando. Estaban comiendo cuando el vaquero tocó la puerta. Aquel vaquero que les había ayudado a traer ese ganado gigantesco. Y le dijo: el papá de David se llama Isaac. Don Isaac, ayer en la noche me pareció escuchar muchos ruidos. Ese amigo vaquero vivía a la vuelta de la casa de don Isaac y David. Había escuchado muchos ruidos en la madrugada. Entonces el vaquero se asomó por su ventana y a través de la ventana logró ver a 4 vacas, como si estuvieran platicando una con otra, algo muy extraño, sin explicación, pero obviamente no estaban hablando con voz humana, solo estaban haciendo los ruidos de una vaca, pero volteándose a ver una a otra, algo que no podía explicarse en ese momento. Él estaba asustado y fue a ver a don Isaac porque se imaginó que algo tenía que ver todo esto con aquel toro que seguía amarrado ahí en el árbol. Entonces fueron a ver al toro, vieron que seguía amarrado y llegaron a la conclusión. Una de las historias más antiguas que se cuentan en los pueblos es sobre Juan Tul. Juan Tul, el dueño del ganado, el dueño de los toros, que se convierte en un toro negro muy grande, normalmente con los ojos rojos, y que se dedica a engañar a las personas, muchas veces llevándose sus almas. El truco que estaban utilizando esa noche es que habían mandado a 4 vacas que habían sido trabajadas anteriormente para liberar a este toro grande que se veía y que además les habían vendido de manera muy barata, porque pues la intención era que lo vendían y luego mandaban a las vacas y lo recuperaban, y así se la pasaban estafando a las personas en los pueblos. Pues bueno, no tardaron mucho. Esa misma semana el toro, unos días después, lo prepararon para venderlo, para vender la carne, y el vaquero llegó otra vez porque era él el que beneficiaba al ganado. Preparó su cuchillo, un cuchillo especial largo que se utiliza para que el animal pues tenga una muerte digna, rápida, y pues entonces, utilizando las técnicas, lo incrusta. Pero esto es lo otro curioso que sucedió ese día. Al momento de que el toro está amarrado, está preparado ya para recibir el cuchillo, intenta meter el cuchillo. El toro en ese momento hace un movimiento extraño, raro en un toro, y quiebra el cuchillo a la mitad. Casi le corta el brazo a la persona que iba a hacer esta preparación, y entonces se quedaron todos asustados porque es muy raro que un ganado, que un toro quiebre un cuchillo. Entonces ya con más mesura, con más calma, prepararon ya el ganado, lo lograron beneficiar, vendieron la carne y se deshicieron de él. Tiempo después regresaron a Cambul, pero ya no a ese rancho donde habían ido a comprar ese ganado, pero pasaron cerca del rancho y a lo lejos escucharon que alguien les hablaba. ¡Ey! ¡Ey! Voltearon a ver y era ese vaquero. Era ese vaquero extraño que les había hablado la primera vez y que le había ofrecido al papá de David, a don Isaac, que si hacía otra vez esa marometa y librarse de aquel toro se lo iba a regalar. Ese mismo vaquero les dijo: hey, tengo otro ganado, porque ustedes ya me fregaron. Ustedes me echaron a perder ese ganado, así que por favor ya no regresen por acá, no los quiero volver a ver. Y así ellos entendieron y captaron el mensaje. Una historia real que se cuenta de hace 50 años al día de hoy. Y quieran ustedes creer o no, este tipo de situaciones que se van repitiendo
de vez en cuando en algunos pueblos de Yucatán y en algunos lugares de México donde el ganado tiene un dueño que es capaz de recuperar a esos animales que venden, pero que han sido trabajados con anterioridad para estafar a algunas personas.